nos dice este ejercicio que centremos en su celda, en la celda que está, el contenido, los encabezados de columna. Cada columna tiene un encabezado y cada encabezado en su celda lo centremos. Y que también centremos todas las celdas de la columna de cantidades, en concreto no me especifica en la columna C. Después nos dirá también que ajustemos el ancho de la columna A de modo que quepa adecuadamente el contenido de todas las celdas de la misma. Ajustar las columnas B, C, D a un ancho de 9 unidades. Bueno, hay bastantes cosas aquí, a ver si nos acordamos de todo. Bueno, lo primero es que centremos todos los encabezados. Tenemos esta hoja que efectivamente le estamos dando un poquito de formato, estamos como a mitad y nos dicen que pues centremos en su celda el contenido de los encabezados. Bueno, pues entonces seleccionamos este rango y le decimos que aquí vamos a centrar. Entonces lo que es la alineación del texto dentro de la celda le damos el centrar. Bien, pues ya lo tenemos todo centrado. Nos decía también que seleccionásemos, que centrásemos todo lo que era las cantidades, es decir, aquí las cantidades son cantidades numéricas, con lo cual están ajustadas a la derecha, pero bueno, aquí le da bastante, queda demasiado pegado para un sitio y no para otro, pues bueno, pues puede quedar más elegante si lo centramos. Bueno, pues es lo que nos piden. Podríamos seleccionar toda la columna, pero bueno, y quizás esto se trata de un error, porque esta columna contiene las cantidades, pero también contiene aquí un valor, un porcentaje, el 10%, que no nos han pedido que lo centremos. Podríamos hacerlo a lo mejor, pero bueno, a lo mejor no sería lo que están pidiendo estrictamente. Bueno, pues igual es el momento de seleccionar solamente este rango. El rango que contienen las cantidades de cada uno de estos muebles, y ese es el que vamos a centrar. Entonces le damos al botón de alineación, centrar, y esto es lo que nos habían pedido. Bien, también nos decían que alterásemos el ancho de la columna A. La columna A vemos que en el momento hemos ampliado el tipo de letra y la negrita, etcétera, que la negrita siempre ocupa un poco más que la que no es negrita, vemos que no nos cabe bien en este ancho de columna. Bueno, este ancho de columna es muy fácil alterarlo, simplemente hay que posicionarse entre la columna A y la B, entre el encabezado A y B y arrastrar y vamos dándole pues el tamaño que queramos. Nos va saliendo un pequeñito indicador ahí de cuál es el tamaño que le estamos dando en cada momento. Bien, nos dice simplemente que sea capaz de acomodar todo el contenido. Bueno, sabemos que si le hacemos doble clic pues ya se ajusta perfectamente, exactamente al contenido de la columna, o por lo menos el contenido que tiene en estos momentos. Pues bueno, pues es una buena solución pues hacerlo de esta manera. Bien, y finalmente nos decían que las columnas B, C y D, que tienen un ancho, el ancho de defecto que les da Excel a todas las celdas, pues lo ajustemos, pues quizás aquí no tiene un ancho que a lo mejor que es el que nosotros deseamos, pues nos dice que los ajustemos a un ancho de 9 unidades. Bueno, pues entonces lo que hacemos es seleccionamos el rango de las tres columnas, seleccionamos las tres columnas y así de una sola vez haremos botón derecho y en botón derecho ancho de columna le damos el valor, vemos que por defecto tienen 10,71 y nos han pedido que le demos el valor de 9. Pues no es nada más sencillo, lo hacemos así, intro, y ya tenemos resuelto el problema que nos habían planteado.